¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto. Ya de viernes. No hay plazo que no se cumpla y el próximo martes Donald Trump enfrenta el juicio de las urnas, un referéndum a su mandato y especialmente a su gestión de la crisis sanitaria y económica por la COVID-19. Y a 4 días de esa elección, el demócrata Joe Biden continúa manteniendo una ventaja en las urnas, pero Trump sigue dando la batalla, especialmente en estados como Florida, Pensilvania y Wisconsin, donde las encuestas muestran una elección cerrada. Pero al margen de la elección, el legado de Donald Trump como presidente ya es más que evidente. El millonario dejará una Suprema Corte conservadora con el nombramiento de 3 jueces afines al conservadurismo. Esta noche tenemos el último punto y contrapunto antes de la elección presidencial de Estados Unidos y por ello revisaremos esos y otros temas como la contienda legislativa y también lo que está en juego para México. Acompáñanos que ya empieza la mesa de esta noche. Esto es Punto y Contrapunto. En el año 2016, la mayoría republicana en el Senado impidió que el juez Merrick Garland, nominado por el presidente Barack Obama a la Corte Suprema de Justicia, señalando que por ser año electoral, la elección debía serla el nuevo mandatario. Esa medida hoy generó que Trump a la fecha haya nombrado ya a 3 ministros a la Corte: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Todos conservadores. Ningún presidente de la historia reciente de Estados Unidos había podido nominar a 3 candidatos. Veamos el contexto. Este jueves, con 52 votos a favor y 48 en contra, el Senado de Estados Unidos confirmó a Amy Coney Barrett como jueza de la Corte Suprema. Barrett, de 48 años, ocupa la vacante que dejó la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg. El nombramiento impactará por décadas la composición de la Corte Suprema, actualmente integrada por 6 jueces conservadores y 3 progresistas. Barrett fue asistente legal del juez Antonin Scalia y es considerada una juez originalista, es decir, considera que la Constitución debe ser interpretada como fue entendida originalmente. Al rendir juramento, Barrett dijo que realizará su trabajo sin miedo ni favores, independiente de los poderes políticos y de sus propias preferencias. The New York Times, basándose en una muestra sustancial de los casos que revisó en los 3 años que fue jueza en la Corte Federal de Apelaciones de Chicago, compiló un historial de votación conservador casi uniforme en casos relacionados con el aborto, el derecho a las armas, la discriminación y la inmigración. La llegada de la jueza, nacida en Nueva Orleans en 1972, ha provocado que un sector demócrata se haya manifestado por una reforma a la Corte Suprema que permita ampliar la composición actual del máximo tribunal, aunque este es un tema sobre el que el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ni su compañera de fórmula, Kamala Harris, han querido pronunciarse. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche con nuestro panel de expertas y expertos en temas de Estados Unidos. Juan Ernesto Trejo, maestro en Relaciones Internacionales por la Central European University. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido a Nueva Cuenta. Muchas gracias, Genaro. Muy buenas noches, Lila, Anaí, Saúl. Saludos. Anaí Benítez, internacionalista y maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la UP, la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás, Anaí? Bienvenida. Hola, Genaro. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches para ti, todo tu auditorio y mis compañeros. Lila Bed, analista en temas internacionales. ¿Cómo estás, Lila? Hola, Genaro. Feliz de estar aquí contigo. Un saludo a todos mis colegas. Volviste a desayunar en el lugar donde siempre te encuentro desayunando. No te vi, ya ves, no te vi. Ya ves. Saúl Vázquez, asociado al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches a todos. Bienvenido. A ver, me quedo contigo, Saúl. ¿Cómo ves ese tema? Desde la última vez que hablamos, apenas estaba el tema de la nominación de Amy Coney Barrett, ahora ya ministra de la Suprema Corte de Justicia. No se veía muy contenta, por cierto, en el día que estaba tomando protesta, pero a lo mejor así es ella, no lo sé. Seguramente y evidentemente llegar a la Suprema Corte de Justicia es un alto honor para cualquier persona. Y Trump, ya al margen de si gana o pierde la elección el próximo martes, ya dejó un legado que va a perdurar por décadas y es el de haber puesto a 3 ministros, a 3 jueces de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Sí, bueno, tenía razón mi querido Juan. Pasó la aplanadora republicana a aprobar la nominación de Amy Coney Barrett. Déjame decirte, Genaro, que es la primera vez en 150 años que un juez de la Suprema Corte es confirmado por un solo partido político. Esto no había pasado desde la era de la Reconstrucción, es decir, después de la Guerra Civil, en 1869, cuando el presidente Andrew Johnson nominó a Edwin Stanton, que fue aprobado solamente por los republicanos también, curiosamente, aunque en aquel entonces eran unos republicanos muy diferentes.
incluso el senador Joe Manchin de West Virginia, demócrata, había votado a favor de sus otros dos nominados, de Gorsuch y Kavanaugh. Ahora no contó con ese apoyo. Creo que no le va a quedar más a los demócratas que esta medida de ampliar la Suprema Corte, la medida también de acabar con la figura del filibustero para avanzar los temas en el Senado. Y efectivamente, cuando le preguntan a Biden y cuando le preguntaban a Harris qué iban a hacer y si iban a empacar la corte, como ellos le dicen, pack the court, es decir, expandir la cantidad de miembros, pues daban vueltas, no querían comprometerse. Y Joe Biden dijo algo así como, pues vamos a ver si se atreven a confirmar a Amy Coney Barrett y dependiendo de eso nosotros vamos a actuar en consecuencia, ¿no? Yo creo que no les va a quedar más que expandir la cantidad de miembros porque de estos 6 miembros conservadores, que son la mayoría, fueron nominados por 2 presidentes que no ganaron el voto popular, ¿no? George Bush y Donald Trump. Claro. ¿Cómo lo ves? Bueno, por razones personales, Juan, ya dijo nuestro querido Sawi que tenía razón. La llegada de Amy Coney Barrett finalmente a la Suprema Corte. Así es. Primeramente hay que decir que el promedio histórico de los jueces en Estados Unidos ha sido de ministros moderados, ¿no? Porque hay mucho temor en que esta va a ser la Corte Suprema de Estados Unidos más conservadora y no es así. Es decir, los jueces que habían estado anteriormente no eran ni totalmente conservadores ni totalmente liberales. Ahora, lo que sí es que la Corte Suprema de Estados Unidos está polarizando. Cada vez es más difícil encontrar ese punto medio, ¿no? Yo recuerdo con la llegada de Thomas y de Scalia por Reagan y Bush padre, la Corte vio llegar quizá a los 2 jueces más conservadores en la historia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, desde luego que si llegaban presidentes demócratas, como fue el caso de Clinton y Obama, estos debían poner a opciones más liberales. Por eso vimos a Ginsburg, por eso están todavía Breyer, Sotomayor y Kagan, ¿no? O sea, esto también de cierta manera responde a la historia de Estados Unidos, que desde Nixon ha habido 6 presidentes republicanos y nada más 3 demócratas, y son ellos los que nominan a esos jueces. Ahora, la corte que deja Trump, si bien no va a ser la más conservadora de la historia, hay que recordar que en los 50 existió por ahí una corte de 7 jueces conservadores contra 2 liberales, ¿no? No duró mucho esa corte. Ahora, esta corte que está dejando Trump es una corte joven, los jueces son muy jóvenes los que puso. Barrett sin duda va a votar con Thomas y Alito, en la mayoría de los casos es sumamente conservadora, pero a mí lo que me preocupa también es que el juez liberal Breyer, que puso Clinton, tienen 82 años, ¿no? Lo más probable es que quien gane este próximo martes le tocará nombrar a su sucesor en los próximos años también. Sotomayor, como ya sabemos, tiene un problema de salud con la diabetes, entonces es por eso que los demócratas quieren aumentar el número de jueces para equilibrar la corte. Alexandria Ocasio-Cortez, Elizabeth Warren son las 2 principales figuras que están impulsando esto dentro del partido, ¿no? Desde el ala más progresista. El número mágico podría ser de 2 jueces para hacer 11 o hasta 15 jueces, ¿no? Hay personas que dicen que sería bueno que trajeran aquella ley de 1937 que puso Roosevelt justamente para hacer el court packing y que los nuevos jueces apoyaran el New Deal. Esa ley consiste en que el presidente puede nominar a un juez por cada otro que tenga más allá de 70 años. ¿Esto qué quiere decir? Que llegando Biden a la presidencia, quizá podríamos decirle adiós a los jueces Thomas y Alito, ¿no? Que son los que rebasan los 70 años de la Corte, ¿no? Entonces, todavía no sabemos cuál va a ser la opción, pero sin duda veremos de llegar Biden una contrapropuesta, ¿no? Para esta Corte sumamente polarizada que ya tiene Estados Unidos. Claro. Lila, ¿cómo ves la llegada de Amy Coney Barrett? Finalmente sí se logró, sí llegó esta mujer a la Corte y en efecto a lo mejor no es la más conservadora que hemos visto desde 1950, pero sí la más conservadora que hemos visto tal vez en los últimos 20 años y se va a tener un buen de repercusiones en muchos temas, sobre todo si gana el presidente, si gana la presidencia Joe Biden. Mira, yo creo que el tema de la nominación y confirmación de la jueza Amy Coney Barrett se reduce a un solo tema, Genaro, y es el tema de que se hizo justo semanas antes de la elección presidencial posiblemente más turbulenta de la historia de Estados Unidos, en donde vemos que la Corte Suprema por segunda ocasión en la historia de Estados Unidos puede de nuevo intervenir en el ciclo electoral. Yo creo que esto fue el eje central de por qué los demócratas no se sumaron a los votos de los republicanos para confirmarla. Yo creo que muchos de los demócratas y como vimos de los republicanos entienden y saben que Amy Coney Barrett tiene
todas las credenciales, tiene toda la experiencia para servir en la Corte Suprema de Estados Unidos. Es una mujer que realmente, coincidas o no con su ideología, sabe de lo que habla. En sus audiencias tuvo respuestas muy claras y contundentes. En su discurso que dio ya cuando fue confirmada, ella misma dijo que no va a permitir que ninguna otra rama del gobierno pueda influir en sus decisiones, incluso ni sus propias ideologías y creencias personales van a influir en sus decisiones ante la Corte. Pero aquí el tema polémico de fondo es que puede intervenir en un fallo la Corte Suprema y cambiar el resultado de la elección presidencial en Estados Unidos, justo cuando Donald Trump le está apostando a ganar una batalla legal, si es que eso llega a las Cortes en ciertos estados bisagra. Justo hoy tuiteó el candidato republicano y presidente de Estados Unidos que el ganador se tiene que anunciar el 3 de noviembre porque él sabe que el voto por correo no lo va a favorecer y sabe que si esos resultados, después de que lleguen los resultados en persona el 3 de noviembre, no lo favorecen y cambian la tendencia en ciertos estados bisagra a favor de Biden, yo creo que ahí es donde va a decir que hubo fraude electoral y yo creo que ahí está toda la lógica y todo el propósito de por qué acelerar esta confirmación de la jueza en el Senado de Estados Unidos, porque sabe que con una mayoría de 6-3, que la mayoría de los conservadores toman una interpretación estricta de la Constitución que le da una facultad y un poder tremendo a los estados para decidir a los electores en el colegio electoral. Me parece que esto es el fondo, este es el propósito y yo creo que por eso fue tan importante la nominación y confirmación y por eso vimos que el líder mayoritario republicano en el Senado, Mitch McConnell, hizo todo para juntar los votos y aquí tenemos el resultado de ello y Amy Coney Barrett pues ya se suma a la Corte Suprema. Anaí, ¿cómo lo ves tú? En efecto, yo sí creo que va a tener un impacto fuertísimo en las próximas décadas. Como bien decía Juan, son jueces, los tres nominados por el presidente Trump, bastante jóvenes, a menos de que Biden, como presidente, si gana la presidencia, pues mande una iniciativa, o busque más bien que entre una iniciativa para hacer un court packing, pues la Corte básicamente va a ser esa es la Corte que le va a tocar, si no es que no cambia esto. ¿Cómo lo ves con las implicaciones para la política si es que ganan los demócratas la Casa Blanca? Pues sí, a ver, Genaro, dame oportunidad de remontarme un poquito a la historia, porque creo que debemos de aprender un poco de la historia. Derivado de la crisis de 1929, en el primer año de gobierno de Franklin Delano Roosevelt, 1930, y derivado del New Deal, había 4 magistrados conservadores y 3 liberales. Esto que provocó que en reiteradas ocasiones se invalidara el New Deal en ese entonces. ¿Qué es lo que nos está enseñando la historia hoy en día? Y bueno, en 1999, la crisis de la 1999, ¿qué nos está enseñando la historia hoy en día? Y que creo que tenemos que poner especial atención en eso. Hoy Estados Unidos tiene una crisis, no solamente tiene una crisis económica, no solamente tiene una crisis de salud, no solamente está atravesando por una pandemia. ¿Qué es lo que va a pasar si gana Biden? Creo que la Corte le va a poner muchos problemas o no va a ser tan sencillo para Biden poder exponer o poder pasar todas sus iniciativas en determinado caso. Se va a revisar otra vez los temas que ya se habían revisado del matrimonio entre personas del mismo sexo, que se me hace una verdadera aberración, que todavía estaremos pensando en cosas así. Se va a revisar el tema de la salud médica, que es tan importante hoy en día, lo hemos visto para Estados Unidos, el tema de la salud. O sea, se van a volver a revisar cosas que creo que ya no deberían de revisarse. Entonces creo que la historia nos está dando otra lección y debemos de poner especial atención en eso. ¿Coincides con esta lectura, Lila? Con esta lectura justo de estas implicaciones. Y también, evidentemente, a ver, como que yo había visto que los candidatos, sobre todo Trump, había querido hacer el tema de la nominación de Amy a la Suprema Corte como un tema electoral. Creo que no pegó tanto. Creo que al final el tema se quedó, digamos, en la discusión propia de la Suprema Corte. Del lado demócrata sí estaban los demócratas también tratando de movilizar a la gente, pero realmente pues es un proceso, digamos, que se vive de manera casi aislada porque es una confirmación en el Senado y demás. No creo que haya tenido tanto impacto electoral, pero sin duda sí va, otra vez insisto, creo que sí, si ganan los demócratas sí podría llegar a tener un impacto en la política de Biden, pero también si gana Trump, ¿qué podría pasar? ¿Qué ves?
Sí, no creo que tuvo tanto impacto en el tema electoral, pero sí creo que por eso aceleraron el proceso, porque bien se pudieron haber esperado para que el próximo presidente pudiera haber elegido al próximo juez o jueza a la Corte Suprema. A ver, me parece que el Partido Demócrata, incluso en una entrevista que le acaban de hacer hace unos días al candidato demócrata Joe Biden, dijo que no necesariamente iban a aumentar a los miembros de la Corte Suprema, que era una de las cosas que estaba contemplando, pero que más bien quería crear una comisión de constitucionalistas que le pudieran asesorar sobre qué tipos de soluciones se pueden hacer, incluso hacer tal vez una corte por separado para tomar cuestiones constitucionales, pero desde luego que la nominación de la jueza, pues claro que va a tener repercusiones generacionales, y en especial, Genaro, porque están temas sobre el aborto, temas sobre el matrimonio igualitario, temas sobre el seguro médico de Obamacare, que según Donald Trump sabe con qué lo va a reemplazar, pero en realidad nunca ha dicho con qué, especialmente con esas personas que sufren de condiciones preexistentes, pues es una cobertura que le ha ayudado a muchos estadounidenses. Debido a la pandemia es aún más importante, pero más allá de eso, en realidad yo sí creo, Genaro, y lo vimos de nuevo de la polarización que existe en este momento en Estados Unidos, todo se reduce a esta elección presidencial en Estados Unidos, los demócratas completamente en contra de la jueza, pero más que nada están en contra de que se haya hecho a semanas antes de la elección presidencial en Estados Unidos, por el hecho de que, de nuevo, yo creo que sí la Corte Suprema puede jugar un rol sumamente importante que puede cambiar el resultado total de la elección del 3 de noviembre. Sin duda, déjenme hacer una pausa y vamos a regresar para hablar de otros temas también, evidentemente, de lo que está en juego para México en la elección de Estados Unidos, pero también el Congreso que básicamente a lo largo de toda esta elección presidencial lo hemos dejado de lado, pero evidentemente también están en juego los 435 escaños, los 435 asientos de la Cámara de Representantes y también un tercio del Senado. Así que por eso, justo después de la pausa, retomaremos este tema. No te vayas, seguimos la discusión aquí en Punto y Contrapunto.